Lima ha sido bien claro, el liderazgo del Perú también ha sido importante para rechazar lo que ha sido cualquier intento de uso de la fuerza en el caso de Venezuela, pero nuevamente el panorama es mucho más complejo. ¿Y por qué? Porque el mismo día vimos y escuchamos a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, repitiendo esta famosa frase, ¿no? All options are on the table, todas las opciones están en la mesa. En otras palabras, todavía pues la opción militar es una alternativa a utilizarse en caso sea necesario. Países como Brasil y Colombia, pues si bien han firmado esta resolución del Grupo Lima, yo estoy convencido de que una opción militar no es del total desagrado de ellos. Y dentro de la oposición venezolana, pues por ejemplo, congresistas como Borges o el mismo Guaidó han señalado que la opción militar es una alternativa que puede ser viable. En el caso de Borges, que es un muy importante político venezolano, él ha pedido expresamente que se use la alternativa militar. Entonces yo creo que no es tan sencillo esto, es un tema mucho más complejo. Ahora, lo militar, ¿existe algún marco legal que justifique o que permita pues, entender una acción militar? Yo creo que no. Yo creo que la Carta de la ONU es bastante clara para en qué casos se permite el uso de la fuerza. Incluso podemos decir que la misma amenaza ya está prohibida y creo que existe cierta amenaza de uso de la fuerza en ese momento. Pero el uso de la fuerza es completamente ilegal. Yo he escuchado versiones que tratan de legalizar una intervención. Por ejemplo, se dice de que Guaidó, al ser reconocido, él como presidente, reconocido por muchos países, puede solicitar el ingreso de tropas extranjeras. Sí, en principio sí, es cierto lo que es afirmación, pero seamos sinceros, el reconocimiento de Juan Guaidó es un reconocimiento simbólico, político, poco legal. Guaidó no tiene ningún control político en Venezuela. Por lo tanto, este reconocimiento fue simbólico, pero además muy político, porque busca básicamente cuestionar, deslegitimar pues, al régimen de Nicolás Maduro ante el mundo. Pero de ahí a creer que jurídicamente Juan Guaidó es presidente de Venezuela no hay ningún sentido en ese aspecto. Así que a mí me parece totalmente ilegal, pero además genera un antecedente muy preocupante de que un presidente que no ejerce ningún tipo de control efectivo del poder, reconocido por algunos países, pueda determinar o pueda pedir una intervención y que esta intervención se dé. Yo creo que eso es muy peligroso para las relaciones internacionales. Así que no es legal y además es altamente peligroso por las consecuencias que esto puede suceder. Recordemos que Venezuela es un país, el chavismo en 20 años en el poder ha consolidado estructuras que permiten mantener el régimen a flote. La estructura militar, la estructura de inteligencia, pero también la estructura paramilitar, es decir, hay una población que está armada y que de alguna manera actúa y funciona en virtud de los intereses del gobierno. Así que una intervención militar tendría que hacer frente a una Venezuela muy armada, tanto a nivel militar como paramilitar. Venezuela no es Panamá del 89, la última gran intervención de Estados Unidos en la región militar. Así que creo que esto acarrearía pues, una afectación muy pero muy grande. ¿Qué tan probable, qué tan posible, no probable, qué tan posible es una operación militar? En primer lugar, el único país que puede realizar una acción militar es Estados Unidos. Ni Colombia ni Brasil está en condición de realizar una acción militar de tamaño, pues de tal tamaño, ¿no? Se dice que necesitarían 100.000 hombres para hacer una intervención en Venezuela. Bueno, ni Colombia ni Brasil están en condiciones en este momento de llevar a cabo una acción de esa naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿Estados Unidos, más allá de las amenazas y de las bravuconadas de Trump, puede llevar una intervención? Una intervención implica costos económicos y costos en vidas humanas muy importantes. La pregunta, ¿Estados Unidos va a asumir esos costos? Estados Unidos asume intervenciones militares, sobre todo de carácter ilegal, como sería en este supuesto, dos cosas, cuando hay una amenaza real a su seguridad y dos, cuando se cuestiona algunas de sus principales líneas y ejes de política exterior. En este caso concreto, la pregunta es, uno, ¿Venezuela es realmente una amenaza para Estados Unidos? Obvio que no. Y dos, ¿Venezuela o Latinoamérica son ejes prioritarios para la política exterior durante la administración Trump? Pues la respuesta nuevamente no. ¿Por qué Estados Unidos habría que llevar a cabo una intervención? Pues ¿por qué? Porque Trump
cree en la democracia, pues difícilmente esa será la principal razón, porque Trump está preocupado por la situación económica y social de millones de venezolanos, difícilmente esa también sea la respuesta. Así que en realidad, más allá del uso de la amenaza de la fuerza, como se ha venido haciendo en las últimas semanas, creer en una intervención y creer que Estados Unidos va a asumir estos costos resulta poco creíble. No hay mucho que esperar del Consejo de Seguridad. Todos sabemos cómo es la relación de fuerzas en el Consejo de Seguridad y sabemos que países como China y Rusia, que son miembros permanentes con derecho de veto, pues vetarían cualquier resolución contra Venezuela. Al mismo tiempo, Estados Unidos vetaría cualquier resolución que apoye pues, al gobierno de Nicolás Maduro. Así que esperar algo del Consejo de Seguridad en esos términos no es factible. Sin embargo, eso será sí sirve para ver el nivel del debate, ¿no? Y ver pues cómo, y tratar de analizar el nivel de cohesionamiento o aislamiento, ¿no?, que se puede generar contra Venezuela. A ese nivel me parece que resulta interesante lo que se trabaja dentro del Consejo de Seguridad. Ahora, lo interesante de lo que hemos visto el día de ayer es que no solamente se ha hablado de sanciones contra Venezuela, por lo menos lo que ha planteado Estados Unidos, sino también ha hablado sobre la importancia de comprometer a las Naciones Unidas en todo el tema vinculado con la ayuda humanitaria. Y ese tema es importante porque justamente el tema en debate en los últimos días es por qué Venezuela no acepta la ayuda humanitaria. Bueno, en primer lugar hay que señalar que esa ayuda humanitaria tiene más de política que de humanitaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque es parte de una estrategia política. Seamos sinceros, esa ayuda humanitaria no va a calmar las necesidades que tiene Venezuela, pero sí puede fracturar a la oposición, sí puede fracturar a los militares, sí puede fracturar las jerarquías militares existentes, lo cual debilitaría grandemente a Maduro. Así que la ayuda humanitaria tiene un contenido político evidente, parte de una estrategia política. Pero además genera expectativas que no necesariamente van a ser colmadas, digamos. En ese sentido, Estados Unidos está tratando de, por todos los medios, de hacer ingresar esta ayuda. Lo cierto es que, más allá de que si esta ayuda ingresa o no, se está deslegitimando al régimen Maduro como un régimen que no solamente es claramente autoritario, un régimen que ha sido causante de una crisis económica y social en su país, sino que un régimen totalmente insensible que no tiene ningún tipo de consideración por su población al no admitir esta ayuda. Para el régimen Maduro, el simple hecho de hablar de ayuda monetaria ya es un tema complejo, porque ellos niegan que existe una crisis humanitaria, lo cual puede ser cierto, pero que Venezuela no está al nivel de países con real crisis humanitaria como Haití, como Chad, como República Centroafricana. No, esa no es la realidad de Venezuela. Pero en Venezuela es una crisis económica y social muy fuerte, eso nadie lo duda. Lo que tú señalas es cierto. Las deserciones militares son una muestra de que hay algo que no está funcionando bien, incluso en las Fuerzas Armadas, que principalmente es el sostén fundamental de Maduro en la actualidad. Sin embargo, tampoco nuevamente hay que dar muchas expectativas. Así como la ayuda humanitaria no va a solucionar la situación de crisis que viven los millones de venezolanos, creo que tampoco hay que creer que se va a dar una fractura en el corto plazo dentro del estamento militar, más allá de haber visto en los últimos días y semanas pues importantes deserciones. En el año 2017, recuerdo, cuando se dieron estas protestas importantes en Venezuela, pues yo creía que no había gobierno en la región que podría aguantar más de 150 muertos y además 3 meses de la economía paralizada, porque las marchas paralizaron la economía venezolana durante varios meses. Yo estaba convencido que no había régimen que pudiera soportar eso, y Maduro lo soportó. Y ahora, que estamos en un escenario distinto, nuevo, con algunas características diferentes, ya es muy fácil escuchar de medios o en personas que Maduro está a punto de caer. Y yo la verdad que trato de reducir de aplacar esas expectativas. Entiendo como activista opositor a Maduro, pues trate siempre de señalar que se está a punto de caer el régimen.
es parte del discurso político y y tiene el objetivo de mantener viva esa llama, la llama del cuestionamiento al régimen. Pero viendo antecedentes, considerando que el chavismo tiene 20 años en poder y que ha construido una estructura de poder muy importante, creer que Maduro vaya a salir rápidamente parece ser difícil y lo estamos viendo. Es decir, Maduro ha hecho frente a una serie de sanciones, a protestas, al cuestionamiento de gran parte de la comunidad regional y sigue en poder. Y deserciones se han dado, sí, pero a nivel medio y bajo. Todavía no vemos grandes deserciones en lo más alto del poder militar, que es justamente el que más se beneficia legal e ilegalmente de las mayorías que le brinda o que le permite el gobierno de Maduro. Así que yo creo que hay que reducir expectativas, hay que pensar que esto es un proceso que va a ser un poco más largo, que no se deben cansar, que la población crítica debe seguir protestando, que a nivel internacional se deben seguir aplicando medidas, que el Grupo Lima debe seguir reuniéndose, que la presión contra Maduro debe continuar, pero que esto va a ser un poco más largo que de lo que se podría esperar. Creo que se han generado muchas expectativas en torno a muchos temas y que estas expectativas creo yo que no son tan reales y que la solución del problema venezolano es una solución mucho más compleja y que va a requerir más mecanismos mucho más innovadores. Por ejemplo, yo estoy convencido de que hay espacio de diálogo en este momento entre las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición. El mismo Guaidó se reunió con gente del oficialismo, representantes de Estados Unidos se han reunido con altos mandos del Ejecutivo, así que yo creo que hay espacios de diálogo y de negociación que existen, que no lo conocemos, pero existen, y probablemente se ha tenido que buscar una salida. Por eso no es casualidad que una de las grandes propuestas de Guaidó en las últimas semanas haya sido la amnistía, es decir, darle amnistía a todos aquellos militares que se rebelen a Maduro, ¿no? Que es una manera de provocar pues, fractura dentro del régimen. Así que yo creo que hay espacio de diálogo y negociación, no todo eso usa la fuerza y la amenaza y la presión, pero hay otros espacios, hay otros actores, no solamente el Grupo de Lima, la Unión Europea promueve diálogo y elecciones previamente determinadas, es decir, yo creo que existe todo un marco de alternativas, pero que chocan frente a lo mismo, y es un régimen que no tiene ningún interés de dejar el poder en Venezuela, ¿no? Y queda claro ya su marcado autoritarismo y la falta de libertad que existe en dicho país. Así que yo creo que pronosticar una caída rápida del régimen, además no sabemos realmente qué significa la salida de Maduro del poder, puede significar la entrada de otro chavista más duro, digamos. Entonces no necesariamente que Maduro se da el poder significa que el chavismo se da el poder. Además también conocemos las dificultades que tiene la misma oposición. Acordamos que la oposición, una de las grandes debilidades de la oposición venezolana ha sido que su fractura y sus diferencias internas, que en la última década han hecho inviable cualquier proyecto de unidad de la oposición. Entonces, ¿cómo sería un proceso de transición? La oposición se mantiene unida, habría diferencias, pero la verdad es que el escenario, incluso post-Maduro, no se sabría con exactitud cómo sería. Podría ser un escenario bastante difícil, caótico. Aún el futuro de Venezuela es muy complejo, con Maduro, sin Maduro, más allá de eso no se puede pronosticar.